Continuamos con la narración de la novela de Amor y de Sombra de doña Isabel Allende. ¿Cómo supo Pradelio dónde estaba el cuerpo de su hermana?, se preguntaba. En realidad Francisco no había pensado en ello, ni le pareció el momento adecuado para hacerlo. Se sentía extenuado y su único deseo era dormir unos minutos para sacudir el mareo, pero ella no le dio tiempo. Sentada, con las piernas cruzadas como un faquir, hablaba deprisa, saltando de una idea a otra, como siempre hacía. En ese preciso detalle, creía ella, se encontraba la clave de algunos misterios fundamentales. Mientras su amigo reunía fuerzas e intentaba despejar la mente, ella navegaba por el tema, sorteando dudas y buscando respuestas, hasta concluir enfáticamente que Pradelio Ranquileo conocía la mina de los Riscos, porque antes estuvo allí con el teniente Juan de Dios Ramírez. Debieron utilizarla para esconder algo. El guardia sabía que era un sitio seguro y suponía que su superior volvería a usarlo en caso de necesidad. No entiendo nada, dijo Francisco con la mirada de un sonámbulo sorprendido en plena marcha. Es muy simple. Vamos a la mina y cavamos el otro túnel. Tal vez encontremos una sorpresa. Después Francisco recordaría ese momento con una sonrisa, porque mientras el círculo del terror se cerraba sobre ellos, su sentimiento dominante era el deseo de abrazar a Irene. Olvidando los muertos que empezaban a brotar del suelo como matas silvestres y el miedo a ser detenidos o asesinados, su mente estaba ocupada en el inagotable afán de hacer el amor. Más importante que aclarar la maraña por donde avanzaban a tientas, le parecía buscar un sitio cómodo para jugar con ella. Más poderosa que el cansancio, el calor y la sed, era la urgencia de estrecharla entre sus brazos, rodearla, aspirarla, sentirla dentro de su propia piel, poseerla entre los árboles allí mismo, junto al camino, a la vista de quien atinara a pasar. Por fortuna Irene tenía las ideas más lúcidas. «Tiene fiebre», le dijo cuando intentó tenderla sobre la hierba. Tirándolo por la ropa lo condujo hasta la moto y lo convenció de partir, trepándose detrás, abrazada a su cintura, soplándole órdenes perentorias y palabras de intimidad al oído, hasta que las sacudidas del vehículo y la luz blanca del sol atenuaron los ímpetus pasionales de su amigo y le devolvieron su calma habitual. Y así enfilaron de nuevo hacia la mina de los Riscos. Era de noche cuando Irene y Francisco llegaron a casa de los Leal. Hilda terminaba de preparar una tortilla de papas y el intenso aroma del café recién colado impregnaba la cocina. Al quitar la imprenta, esa amplia habitación lució por vez primera sus proporciones reales y todos pudieron apreciar su encanto. Los viejos muebles de madera con cubierta de mármol, la nevera anticuada y al centro la mesa de 1000 usos donde se reunía la familia. En invierno constituía el lugar más tibio y acogedor del mundo. Allí, junto a la máquina de coser, la radio y la televisión, encontraban la luz y el calor de una estufa a querosén, del horno y de la plancha. Para Francisco no existía otro sitio mejor. Los más gratos recuerdos de su infancia transcurrieron en ese cuarto jugando, estudiando, hablando horas por teléfono con alguna novia de trenzas escolares, mientras su madre, entonces joven y muy hermosa, se ocupaba de sus quehaceres canturreando aires de su España lejana. El ambiente siempre olía a hierbas frescas. Para sazonar guisados y fritangas se mezclaban en deliciosa armonía ramos de romero, hojas de laurel, dientes de ajo,
bulbos de cebolla con las fragancias más sutiles de la canela, el clavo de olor y la vainilla, el anís y el chocolate para hornear panes y bizcochuelos. Esa noche Hilda colaba unas cucharadas de auténtico café regalo de Irene Beltrán. Esa ocasión merecía sacar de la alacena las pequeñas tazas de porcelana de su colección, todas diferentes y tan delicadas como suspiros. El olor de la cafetera fue lo primero que percibieron los jóvenes al abrir la puerta y los guió al corazón de la casa. Al entrar, Francisco se sintió envuelto por la tibieza del ambiente, la misma de su infancia, cuando era un niño delgado y débil, víctima de los juegos bruscos de otras criaturas más fuertes y despiadadas. Operado a los pocos meses de nacido por una malformación congénita en una pierna, su madre fue el pilar de su niñez, criándolo a la sombra de sus faldas, amamantándolo hasta más allá del plazo normal y cargándolo en la espalda, en brazos o apoyado en su cadera como un apéndice de su propio cuerpo, hasta que sus huesos sanaron del todo y pudo valerse solo. Llegaba del colegio arrastrando el pesado bolsón de sus útiles y anticipándose al encuentro con su madre en la cocina, donde lo aguardaba con la merienda y su tranquila sonrisa de bienvenida. Ese recuerdo dejó una huella imperecedera en su espíritu, y a lo largo de su existencia, cada vez que necesitaba recuperar la certeza de la infancia, reconstruía en su memoria los detalles precisos de esa habitación, símbolo de la presencia totalitaria del amor materno. Esa noche tuvo la misma sensación al verla moviendo la sartén con la tortilla y tarareando a media voz. Su padre estaba inclinado sobre sus cuadernos corrigiendo exámenes, iluminado por la lámpara del techo. El aspecto de los recién llegados alarmó a los esposos Leal. Los jóvenes estaban demacrados, con la ropa arrugada y sucia, una extraña expresión en la mirada. «¿Qué os pasa?», preguntó el profesor. «Encontramos una tumba clandestina. Hay muchos cadáveres adentro», replicó Francisco. «¡Coño!», exclamó su padre, primera palabrota en su vida delante de su mujer. Hilda se llevó el paño de cocina a la boca y abrió sus redondos ojos azules, con mucho espanto, pasando por alto la grosería de su marido. «Virgen Santísima», fue lo único que atinó a balbucear. «Creo que son víctimas de la policía», dijo Irene. «¿Desaparecidos?». «Puede ser», dijo Francisco, sacando de su bolsa unos rollos de película y poniéndolos sobre la mesa. «Tomé algunas fotografías». Hilda se persignó con gesto automático. Irene se desplomó sobre una silla en el límite de su resistencia, mientras el profesor Leal se paseaba a grandes trancos sin encontrar en su amplio y exaltado vocabulario palabras adecuadas. Tenía predisposición a la grandilocuencia, pero aquello tuvo el efecto de dejarlo mudo. Irene y Francisco contaron lo ocurrido. Llegaron a la mina de los Riscos a media tarde, fatigados y hambrientos, pero dispuestos a investigar a fondo, aferrados a la esperanza de que una vez resueltos los enigmas, podrían regresar a la normalidad y amarse tranquilos. A plena luz del día, el sitio nada tenía de siniestro, pero el recuerdo de Evangelina los obligó a aproximarse con reticencia. Francisco quiso entrar solo, pero Irene estaba decidida a vencer la repugnancia y ayudarlo a abrir segundo pasaje para acabar pronto y salir de allí lo antes posible. Removieron con facilidad los escombros y las piedras de la entrada. Partieron el pañuelo en 2 pedazos, los ataron sus rostros para protegerse del insoportable hedor y se introdujeron en la primera cámara. No fue necesario encender linterna.
El sol entraba por el boquete alumbrando con luz difusa el cuerpo de Evangelina Ranquileo, que Francisco cubrió con el poncho para sustraerlo a la vista de su amiga. Irene necesitó apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. Le fallaban las piernas. Trató de pensar en el jardín de su casa cuando florecía el no me olvides sobre la tumba del recién nacido que cayó del tragaluz, o en las frutas maduras apiladas en grandes canastos los días del mercado. Francisco le rogó que saliera, pero ella logró dominar su estómago tomando del suelo un trozo de hierro. Atacó la delgada capa de cemento que tapaba el túnel. Él la secundó en la tarea con el pico. La mezcla de albañilería debió ser hecha por manos inexpertas, porque al menor esfuerzo se desprendía en finas partículas. A la pestilencia se sumó el aire enrarecido por el polvo y el cemento, suspendidos en una nube densa, pero no retrocedieron, porque con cada golpe adquirían mayor certeza de que tras ese obstáculo algo aguardaba por ellos, una verdad escondida por muy largo tiempo. 10 minutos más tarde desenterraron unos pedazos de tela y unas osamentas. Era un tórax de hombre, cubierto con una camisa de color claro y un chaleco azul. Mientras se asentaba un poco el tierral, encendieron la linterna para examinar esos huesos y comprobar, sin lugar a dudas, su procedencia humana. Bastó picar un poco más escombro y entonces rodó a sus pies un cráneo con un mechón de pelo adherido aún en la frente. Irene no pudo resistir más y salió trastabillando de la mina, mientras Francisco seguía cavando sin pensar, como una silenciosa máquina. Fueron surgiendo nuevos restos y entonces comprendió que habían dado con una tumba llena de cadáveres, enterrados desde hacía quién sabía cuánto tiempo, a juzgar por el estado en que estaban. Los pedazos brotaban de la tierra entremezclados con ropa en jirones y manchada con una sustancia oscura y aceitosa. Antes de retirarse, Francisco tomó algunas fotos, con toda tranquilidad y precisión como si se moviera en sueños, porque había traspasado la frontera de su propio asombro. Lo extraordinario acabó por parecerle natural y descubrió cierta lógica en la situación, como si la violencia hubiera estado allí esperándolo siempre. Esos muertos surgidos de la tierra con las manos descarnadas y la frente perforada por una bala, aguardaban desde hacía mucho, llamándolo sin cesar, pero hasta entonces no tuvo oídos para escucharlos. Trastornado, se sorprendió hablando en alta voz para explicarles su retraso, con el sentimiento de haber fallado a una cita. Desde el exterior Irene lo llamó, devolviéndole el sentido de la realidad. Salió de la mina, arrastrando el alma. Entre los dos cerraron la entrada, dejándola en apariencia tal como estaba cuando la encontraron. Durante unos minutos descansaron aspirando el aire puro a todo pulmón, estrechándose la mano y oyendo los latidos desenfrenados de sus corazones. La respiración agitada y el temblor de sus cuerpos les recordaban que al menos ellos seguían con vida. El sol se escondió en los cerros y el cielo se tornó color petróleo. Subieron a la motocicleta y partieron rumbo a la ciudad. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó el profesor Leal cuando terminaron el relato. Largamente discutieron la mejor forma de encarar el asunto, descartando la idea de recurrir a la ley, que habría sido como poner el cuello en un lazo corredizo. Suponían que Pradelio Ranquileo sabía que su hermana estaba en la mina, porque él mismo había utilizado ese sitio para esconder los otros crímenes. Avisar a las autoridades podía significar que también Irene y Francisco desaparecieran en pocas horas y la mina de los Riscos se cubriera de nuevas
paletadas de tierra. Justicia era solo un término olvidado del lenguaje que ya casi no se empleaba, porque tenía visos subversivos, como la palabra libertad. Los militares tenían impunidad para todos sus trajines, lo cual ocasionaba contratiempos al mismo gobierno, porque cada rama de las Fuerzas Armadas disponía de su propio sistema de seguridad, además de la policía política, convertida en máximo poder del Estado, al margen de todo control. El celo profesional de quienes se ocupaban de esos oficios producía errores lamentables y pérdida de eficiencia. Ocurría con cierta frecuencia que 2 o 3 grupos se disputaran al mismo prisionero para interrogarlo por causas opuestas, o que se confundieran los agentes infiltrados y acabaran los del mismo bando liquidándose entre ellos. Dios mío, ¿cómo se os ocurrió meteros en aquella mina?, suspiró Hilda. Habéis hecho lo correcto. Ahora hay que ver cómo saldréis de este lío, replicó el profesor. Lo único que se me ocurre es denunciarlo por la prensa, sugirió Irene, pensando en las escasas revistas de oposición que aún circulaban. Iré mañana con las fotografías, decidió Francisco. No llegaréis lejos. Os matarán en la primera esquina, aseguró el profesor Leal. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que la idea no era descabellada. La mejor solución consistía en gritar la noticia al viento, mandarla a recorrer el mundo, remeciendo conciencias y sacudiendo hasta los mismos cimientos de la patria. Entonces Hilda, usando su incontestable sentido común, les recordó que la Iglesia era la única entidad en pie. Todas las demás organizaciones habían sido disueltas y barridas por la represión. Con su ayuda existía una oportunidad ante lo imposible, de destapar la mina sin perder la vida en el intento. Acordaron colocar ese secreto en las manos del cardenal. Francisco consiguió un taxi para llevar a Irene a su casa antes del toque de queda. A la joven ya no le quedaban fuerzas para sujetarse en el asiento trasero de la moto. Él se acostó tarde, porque tuvo que revelar las películas. Durmió mal, dando vueltas desesperadas en su cama, viendo en las sombras el rostro de Evangelina, rodeada de huesos amarillos, sonando como castañuelas. Gritó en sueños y despertó con Hilda a su lado. Te prepararé tilo, hijo. Bébelo. Creo que me hace falta algo más fuerte. Tú calla y obedece. Para eso tienes madre, le ordenó ella sonriendo. Francisco se sentó en la cama, sopló la infusión y empezó a beberla a sorbos lentos, mientras ella lo observaba sin disimulo. ¿Qué me miras tanto, mamá? No me has contado todo lo que pasó ayer. Irene y tú habéis hecho el amor, ¿no es cierto? Caramba, ¿tienes que meterte en todo? Tengo derecho a saberlo. Ya estoy viejo para rendirte cuentas. Rió Francisco. Mira, quiero advertirte que esa es una joven decente. Espero que tengas buenas intenciones con ella o vamos a pelear mucho tú y yo. ¿Me has entendido? Y ahora acaba tu tilo y si tienes la conciencia limpia dormirás como un bendito, concluyó Hilda mientras le acomodaba las cobijas. Francisco la vio salir, después de dejar la puerta abierta para oírlo si la llamaba, y sintió la misma ternura de su infancia cuando esa mujer se sentaba en su cama para acariciarlo con mano leve hasta que se dormía. Habían transcurrido muchos años desde entonces, pero seguía tratándolo con la misma impertinente solicitud, ignorando que a menudo él debía afeitarse 2 veces al día.
su doctorado en psicología y el hecho de que podía levantarla del suelo con un solo brazo. Se burlaba de ella, pero no hacía nada por cambiar el hábito de ese cariño desfachatado. Se sentía dueño de un privilegio y esperaba gozarlo mientras fuera posible. La relación de ambos, iniciada en el instante de la gestación y fortalecida por el reconocimiento de los mutuos defectos y virtudes, era un precioso don que esperaban prolongar más allá de la muerte de cualquiera de los dos. El resto de la noche durmió profundamente y al despertar no recordó sus sueños. Se dio una larga ducha caliente, tomó el desayuno preparado con los últimos vestigios del café importado y partió con las fotos en su bolso rumbo a la población donde vivía su hermano. José Leal era plomero. Cuando no estaba trabajando con el soplete y la llave inglesa, se mantenía ocupado en múltiples actividades para la comunidad de pobres, donde escogió vivir, de acuerdo a su incurable vocación de servir al prójimo. Vivía en un barrio populoso y extenso, invisible desde el camino tapado por murallas y una hilera de álamos apuntando al cielo con sus ramas desnudas, porque ni la vegetación crecía sana en ese sector. Detrás de aquella discreta pantalla había calles de polvo y tórrido calor en verano, de lodo y lluvia en invierno, viviendas construidas con material de desecho, basura, ropa tendida, peleas de perros. Agrupados en las esquinas, los hombres ociosos dejaban pasar las horas, mientras los niños jugaban con la chatarra y las mujeres se afanaban por combatir el deterioro. Era un mundo de escasez y penuria, donde el único consuelo seguro era la solidaridad. Aquí nadie se muere de hambre, porque al pisar el límite del desaliento siempre se tiende una mano amiga, decía José Leal, para explicar las ollas comunes en las que un grupo de vecinos echaba lo que cada quien podía aportar a la sopa de todos. Los allegados vivían adheridos a las familias, porque eran más pobres que los pobres y no poseían ni siquiera un techo. En los comedores de los niños, la iglesia repartía una porción de comida diaria a los más pequeños. Tantos años viendo lo mismo, no habían endurecido los sentimientos del cura ante la fila de criaturas recién lavadas y peinadas, esperando turno para ingresar al galpón, donde aguardaban los platos de aluminio colocados sobre largos mesones, mientras sus hermanos mayores, para quienes no alcanzaba la caridad, merodeaban esperando alguna sobra. 2 o 3 mujeres se encargaban de cocinar los alimentos conseguidos por los curas a punta de súplicas y amenazas espirituales. Además de servir las raciones, ellas vigilaban que los niños comieran su parte, porque muchos ocultaban la comida y el pan para llevarlos a sus casas, donde el resto de la familia no tenía para el puchero, sino algunas verduras recogidas en los botaderos del mercado y un hueso hervido varias veces para dar al caldo un ligero sabor. José vivía en un rancho de madera similar a muchos otros, aunque más amplio porque también prestaba servicios de oficina para atender los problemas temporales y espirituales de ese rebaño desolado. Francisco se turnaba allí con un abogado y un médico para asesorar a los pobladores en sus conflictos, enfermedades y desesperanzas, sintiéndose a menudo inútiles porque no había solución para el cúmulo de tragedias que debían afrontar. Francisco encontró a su hermano listo para salir, vestido con bragas de obrero y un pesado maletín con sus herramientas. Después de cerciorarse de que se encontraban solos, Francisco abrió su bolso. Mientras el cura observaba las fotografías,
tornándose por instante más pálido, procedió a contarle la historia, empezando por Evangelina Ranquileo y sus ataques de santidad, que él conocía a medias cuando ayudó a buscarla en la morgue, y terminando en el momento cuando rodaron sus pies, en el momento cuando rodaron a sus pies los restos cuyas imágenes tenía en la mano. Solo omitió el nombre de Irene Beltrán para mantenerla al margen de las consecuencias. José Leal escuchó hasta el final y luego permaneció largo rato en silencio, la vista fija en el suelo en actitud de meditación. Su hermano adivinó que intentaba controlarse. En su juventud, cualquier forma de abuso, injusticia o maldad le producía un corrientazo eléctrico, cegándolo de ira. Los años de sacerdocio y el temple de su carácter le dieron fuerzas para dominar esos arrebatos y con un metódico ejercicio de humildad aceptar el mundo como una obra imperfecta en la cual Dios pone a prueba las almas. Por fin levantó la cara. Su rostro había recuperado la serenidad y su voz sonó tranquila. Hablaré con el cardenal, dijo. Dios nos ampare en la batalla que debemos emprender, dijo el cardenal. Así sea, añadió José Leal. El prelado sostuvo una vez más las fotografías con la punta de los dedos, observando los trapos sucios, las cuencas sin ojos, las manos agarrotadas. Para quien no lo conocía, el cardenal resultaba siempre una sorpresa. A la distancia en los actos públicos, en las pantallas de televisión y cuando oficiaba misa en la catedral, con sus paramentos bordados en oro y plata y su corte de acólitos, parecía esbelto y elegante, pero en realidad era un hombre bajo, fornido, tosco, con pesadas manos de campesino, que hablaba muy poco y casi siempre en tono brusco, más por timidez que por descortesía. Su temperamento silencioso era notorio en presencia de mujeres y en reuniones sociales. En cambio, en el ejercicio de su trabajo no daba muestras de ello. Tenía pocos amigos, pues la experiencia le había enseñado que en su cargo la reserva es una virtud indispensable. Los pocos que lograban penetrar en el círculo de su intimidad aseguraban que poseía un carácter afable, propio de la gente del campo. Provenía de una numerosa familia provinciana. De la casa de sus padres guardaba el recuerdo de los espléndidos almuerzos, la enorme mesa donde se sentaban una docena de hermanos, los vinos añejos embotellados en el patio y guardados durante años en las bodegas. Le quedó para siempre la afición por las suculentas sopas de verdura, los pasteles de maíz, los hervidos de gallina, las cazuelas de mariscos y, sobre todo, los dulces caseros. Las monjas que atendían su residencia se esmeraban en copiar las recetas de su madre y mandarle al comedor los mismos platos de su niñez. Aunque no se jactaba de haber ganado su amistad, José Leal lo conocía a través de su trabajo en la vicaría, donde a menudo estuvieron en contacto, unidos por el mismo deseo compasivo de llevar solidaridad humana allá donde el amor divino parecía ausente. En su presencia experimentaba cada vez el desconcierto del primer encuentro, porque en su mente conservaba la imagen de un hombre de porte distinguido, diferente a ese anciano macizo con más aspecto de aldeano que de príncipe de la iglesia. Sentía por él una gran admiración, pero se cuidaba de manifestarla, porque el cardenal no toleraba ninguna forma de halago.
Mucho antes que el resto del país pudiera apreciarlo en su verdadera dimensión, José Leal tenía pruebas de coraje, la voluntad y la astucia que más tarde demostró al enfrentarse a la dictadura. Ni la campaña de hostilidades, ni los curas y monjas en prisión, ni las advertencias de Roma consiguieron desviarlo de sus propósitos. El jefe de la iglesia se echó al hombro la carga de defender a las víctimas del nuevo orden, colocando su formidable organización al servicio de los perseguidos. Si la situación se ponía peligrosa, cambiaba su estrategia, respaldado por 2000 años de prudencia y conocimiento del poder. Así evitaba un enfrentamiento abierto entre los representantes de Cristo y los del general. En algunas ocasiones daba la impresión de retroceder, pero pronto se advertía que era solo una maniobra política de emergencia. No se desviaba un ápice de su tarea de amparar viudas y huérfanos, socorrer presos, contar muertos y reemplazar la justicia por caridad, donde era necesario. Por esas y muchas otras razones, José lo consideró la única esperanza para desenterrar el secreto de los riscos. En ese momento se encontraban en la oficina del cardenal. Sobre la pesada mesa de madera antigua se destacaban las fotografías bañadas por la luz que a raudales entraba a través de los vidrios. Desde su silla, el visitante podía apreciar en la ventana el límpido cielo de primavera y las copas de los árboles centenarios de la calle. La habitación estaba decorada con muebles oscuros y anaqueles con libros. En las paredes desnudas solo había una cruz de alambres de púas, enviada de regalo por los detenidos de un campo de concentración. Sobre una mesa con ruedas estaba servido el té en grandes tazas de loza blanca, acompañado por masas de hojaldre y mermelada provenientes del convento de las Carmelitas. José Leal bebió el último sorbo de té y recogió las fotografías, colocándolas dentro de su maletín de plomero. El cardenal presionó un timbre y de inmediato apareció su secretario. Por favor, cite hoy mismo a las personas de esta lista, ordenó, entregándole una hoja donde su perfecta caligrafía había anotado una serie de nombres. El secretario salió y el sacerdote se volvió hacia José. ¿Cómo supo esta historia, padre Leal? Ya se lo dije, eminencia. Es un secreto de confesión. Sonrió José, dando a entender que no deseaba hablar de ello. Si la policía decide interrogarlo, no aceptará esa respuesta. Correré ese riesgo. Espero que no sea necesario. Entiendo que usted ha sido detenido un par de veces, ¿no es así? Sí, eminencia. No debe llamar la atención. Prefiero que por el momento no se dé a notar. Estoy muy interesado en esto y deseo llegar hasta el final, si usted me lo permite, replicó José, enrojeciendo. El anciano lo miró inquisitivamente durante algunos segundos, buscando sus motivos más profundos. Había trabajado con él por años y lo consideraba un elemento valioso dentro de la vicaría, donde se requería gente fuerte, valiente y de corazón generoso, como ese hombre vestido de obrero que sostenía sobre las rodillas una maleta llena de maldad. La recta mirada del sacerdote lo convenció de que no actuaba impulsado por la curiosidad o la soberbia, sino por el afán de encontrar la verdad. Tenga cuidado, padre Leal, no solo por usted, sino también por la posición de la Iglesia. No deseamos una guerra con el gobierno, ¿comprende? Perfectamente, eminencia.
venga esta tarde a la reunión que he convocado. Si Dios lo permite, mañana usted abrirá esa mina. El cardenal se levantó de su sillón y acompañó al visitante hasta la puerta, caminando lentamente con una mano apoyada en el brazo musculoso de ese hombre que, como él, había elegido la dura misión de amar al prójimo más que a sí mismo. Vaya con Dios, lo despidió el anciano, estrechando su mano con energía, antes de que José iniciara el gesto de besarle el anillo. Al anochecer se reunió en la oficina del cardenal un grupo de personas escogidas. El hecho no pasó inadvertido a los ojos de la policía política y de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes informaron al general en persona, pero no se atrevieron a impedirlo por instrucciones precisas de evitar conflictos con la iglesia. Carajo, estos curas malditos se meten donde nadie los manda. ¿Por qué no se ocupan del alma y nos dejan a nosotros el gobierno? Pero déjenlos. No sea cosa que tengamos otro lío, dijo el general furioso. Y averigüen qué diablos están tramando para ponernos el parche antes de la herida, antes que esos desgraciados empiecen a disparar pastorales desde el público para joder a la patria. Y no quede más remedio que darles una lección. Aunque eso no me haría ninguna gracia. Yo soy católico, apostólico, romano y observante. No pienso pelearme con Dios. No supieron lo hablado esa noche. A pesar de los micrófonos comprados en tierras bíblicas, que al ser colocado a 3 cuadras de distancia podían captar hasta los suspiros y jadeos de las parejas enamoradas en los hoteles lejanos, a pesar de los teléfonos intervenidos de todo el mundo para escuchar hasta la última intención murmurada en la vasta prisión del territorio nacional, a pesar de los agentes infiltrados en la misma residencia episcopal, vestidos de exterminadores de cucarachas, repartidores de almacén, jardineros y hasta cojos, ciegos y epilépticos, apostados en la puerta pidiendo limosna y bendición al paso de las sotanas. Se esmeraron los cuerpos de seguridad, pero solo averiguaron que durante muchas horas permanecieron tras la puerta cerrada las personas de esta lista, mi general. Y luego salieron de la oficina para entrar al comedor, donde se sirvió caldillo marino, ternera asada con papas al perejil y de postre una «Vaya al grano, coronel! No me dé recetas de cocina, sino lo que hablaron». Ni la menor idea, mi general. Pero si le parece, podemos interrogar al secretario. No sea imbécil, coronel. A medianoche se despidieron en la puerta de la residencia del cardenal las personas citadas, ante la mirada atenta de la policía apostada sin disimulo en la calle. Todos sabían que a partir de ese momento sus vidas corrían peligro, pero ninguno vaciló. Estaban habituados a caminar al borde de un abismo. Desde hacía años trabajaban para la iglesia, menos José Leal. Todos eran laicos y algunos tan descreídos que nunca tuvieron contacto con la religión hasta el golpe militar, cuando se unieron en el inevitable compromiso de resistir en la sombra. Al quedar solo, el cardenal apagó las luces y se dirigió a su habitación. Había despachado temprano a su secretario y a todo el personal de servicio, porque no le gustaba que trasnochara. Los años le había acortado el sueño y prefería recogerse tarde, pasando sus veladas en la oficina dedicado al trabajo. Recorrió la casa verificando que las puertas estuvieran cerradas y los postigos corridos, porque desde el último estallido de bomba en su jardín tomaba algunas precauciones. Rechazó de plano la oferta del general de ponerle un equipo de guardaespaldas y tampoco aceptó un grupo de jóvenes voluntarios católicos para velar por su seguridad.
Estaba convencido de que se vive hasta la hora señalada, y ni un instante menos o más. Por otra parte, decía, los representantes de la Iglesia no pueden ir por el mundo en carros blindados y con chalecos antibala como los políticos, los jefes de la mafia y los tiranos. Si tenía éxito cualquiera de los atentados contra su persona, pronto otro sacerdote ocuparía su lugar para continuar su obra. Eso le daba una gran tranquilidad. Entró en su dormitorio, cerró la gruesa puerta de madera, se quitó la ropa y se colocó el camisón de dormir. Recién en ese momento sintió el cansancio y el peso de la responsabilidad asumida, pero no se permitió ninguna duda. Se arrodilló en su reclinatorio, hundió la cara entre las manos y habló con Dios, tal como hacía en cada instante de su vida, con la certeza profunda de ser escuchado y encontrar respuesta a sus interrogantes. Nunca le falló. A veces la voz de su creador tardaba en hacerse oír o se manifestaba a través de tortuosos senderos, pero jamás enmudecía del todo. Durante largo rato estuvo sumido en la oración hasta que sintió los pies de hielo y la carga de los años abrumándole la espalda. Recordó que ya no estaba en edad de exigir tanto esfuerzo a sus huesos y se sumió en la cama con un suspiro satisfecho, porque el Señor había aprobado sus decisiones. Amaneció un miércoles asoleado como día de pleno verano. La comisión llegó a Los Riscos en 3 automóviles, dirigida por el obispo auxiliar y guiados por José Leal, quien había marcado la ruta en un mapa según las instrucciones de su hermano. Los periodistas, los representantes de organismos internacionales y los abogados eran observados a la distancia por los agentes del general, que desde la noche anterior no les perdían el rastro. Irene quiso ser de la partida a nombre de su revista, pero Francisco se lo impidió. Ellos no contaban con protección, como era el caso del resto de la comitiva, cuya posición ofrecía cierta seguridad. Si eran relacionados con el descubrimiento de los cadáveres, no habría esperanza de salir con vida, y eso podía ocurrirles, porque ambos estuvieron presentes cuando Evangelina levantó por los aires al teniente Ramírez, y lo vieron rondar preguntando por la joven desaparecida y mantuvieron contacto con la familia Ranquileo. En las cercanías de la mina se detuvieron los coches. José Leal fue el primero en arremeter contra los escombros de la entrada, aprovechando sus brazos de oso y su entrenamiento en labores pesadas. Los otros lo imitaron y en pocos minutos hicieron un hueco, mientras a lo lejos los cuerpos de seguridad se comunicaban por radio para informarle que los sospechosos se encuentran violando la mina clausurada, a pesar de los letreros de advertencia. Esperamos instrucciones, mi general. Cambio y fuera. Limítense a observar, tal como les ordené, y no se les ocurra intervenir. Pase lo que pase, no se metan con ellos. Cambio y fuera. Decidido a tomar la iniciativa, el obispo auxiliar fue el primero en entrar a la mina. No era ágil, pero logró contorsionarse como una mangosta para introducir las piernas y luego deslizar el resto del cuerpo al interior. La pestilencia lo golpeó como un mazazo, pero no fue hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra y divisó los restos de Evangelina Ranquileo, que lanzó la exclamación que atrajo a los demás. Le ayudaron a salir, lo pusieron en pie y lo condujeron a la sombra de los árboles para que recuperara el aliento. Entretanto, José Leal improvisó antorchas de papel de periódico enrollado,
Sugirió a todos cubrirse la cara con pañuelos y los condujo uno por uno a la sepultura, donde semi-arrodillados cada uno de los presentes pudo ver el cuerpo en descomposición de la muchacha y el surtidero de huesos entrelazados, cabellos, harapos. Bastaba remover un poco las piedras y rodaban nuevos restos humanos. Al salir nadie se sintió capaz de hablar. Temblorosos, lívidos, se miraban tratando de comprender la magnitud del hallazgo. José Leal fue el único con ánimo suficiente para cerrar la entrada, pensando en los perros que podrían husmear entre los huesos, o que, advertidos por el boquete abierto, los autores de esos crímenes se supieran descubiertos e hicieran desaparecer las pruebas. Precaución inútil porque a 200 metros dentro de un furgón, la policía los espiaba con catalejos traídos de Europa y máquinas de rayo infrarrojos llegadas de los estados del norte, lo cual permitió al coronel enterarse del contenido de la mina casi al mismo tiempo que el obispo auxiliar. Pero las instrucciones de mi general son clarísimas. No se metan con los curas. Esperen que den el próximo paso a ver qué mierda se proponen. Después de todo, no son sino unos pocos muertos desconocidos. La comisión regresó a la ciudad temprano y después de jurar no hacer comentarios, se dispersó hasta la tarde, cuando debía reunirse de nuevo con el cardenal para rendirle cuentas de su gestión. Esa noche la luz del arzobispado permaneció encendida hasta el amanecer. Ante el desconcierto de los soplones trepados en los árboles de la calle con sus aparatos adquiridos en el lejano oriente para ver en la oscuridad a través de las paredes. Pero aún no sabemos qué se proponen, mi general. Ya empezó el toque de queda y siguen hablando y tomando café. Si usted lo ordena, entramos, allanamos y detenemos a todo el mundo. ¿Qué dice? Hombres, no sean huevones. Al amanecer se dispersaron los visitantes y el prelado los despidió en la puerta. Solo él se veía impertérrito porque su alma estaba en paz y no conocía el temor. Se acostó un rato y después del desayuno llamó por teléfono al presidente de la Corte Suprema para solicitarle que recibiera en la mayor brevedad posible a 3 enviados suyos, portadores de una carta de gran importancia. Una hora después, el sobre estaba en manos del juez, quien deseaba encontrarse en otro extremo del mundo, lejos de esa bomba de tiempo que inevitablemente explotaría. Señor presidente de la Corte Suprema, presente. Señor presidente, : días atrás, una persona comunicó a un sacerdote bajo secreto de confesión tener conocimiento y haber comprobado la existencia de varios cadáveres que se encuentran en un lugar cuya ubicación le proporcionó. Ese sacerdote, autorizado por quien le informaba, puso los antecedentes en conocimiento de las autoridades eclesiásticas. Con el objeto de verificar la información, en el día de ayer, una comisión integrada por quienes suscriben, los señores directores de las revistas Acontecer y Semana, respectivamente, así como funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos, alcanzamos hasta el lugar señalado por el informante. Se trata de una antigua mina, actualmente abandonada, en los faldeos de los cerros próximos a la localidad de Los Riscos. Llegados al lugar,
Después de remover material árido que tapaba la boca de la mina, hemos comprobado la existencia de restos humanos que corresponderían a un número indeterminado de personas. Verificada esta circunstancia, hemos interrumpido nuestra inspección del sitio, pues nuestro objetivo consistió solamente en apreciar la seriedad de la denuncia recibida y no podemos avanzar más en una tarea propia de investigación judicial. Sin embargo, estimamos que las características del lugar y la ubicación de los restos cuya existencia hemos constatado hacen verosímil la información sobre la eventual existencia de alto número de víctimas. La alarma pública que pueden provocar estos antecedentes nos ha inducido a ponerlos directamente en conocimiento de la más alta autoridad judicial del país, a fin de que el excelentísimo tribunal adopte las medidas para una rápida y exhaustiva investigación. Saludan atentamente al señor presidente Álvaro Urbaneja, obispo auxiliar, Jesús Valdovinos, vicario episcopal, y Eulogio García de la Rosa, abogado. El juez conocía al cardenal. Adivinó que no se trataba de una escaramuza, sino que estaba dispuesto a dar la batalla de frente. En ese caso debía contar con todos los ases en la manga, pues era demasiado astuto como para no ponerle ese montón de huesos entre las manos y emplazarlo a aplicar la ley sin estar muy seguro. No se requería gran experiencia para concluir que los autores de esos crímenes actuaron amparados por el sistema represivo y por eso la Iglesia intervenía sin confiar en la justicia. Se secó el sudor de la frente y el cuello, echó mano de sus píldoras para el sofoco y la taquicardia, temiendo que había llegado su hora de la verdad después de tantos años de sortear la justicia de acuerdo a las instrucciones del general, de tantos años perdiendo expedientes y enredando a los abogados de la vicaría en una maraña burocrática, después de tantos años fabricando leyes con efecto retroactivo para delitos recién inventados. Hubiera sido mejor retirarme a tiempo, jubilarme cuando todavía resultaba posible hacerlo con dignidad, irme a cultivar mis rosas en paz y pasar a la historia sin esta carga de culpas y vergüenzas que no me dejan dormir y me asedian durante el día en cada descuido, a pesar de que no lo hice por ambición personal, sino por servir a la patria, tal como me lo pidió el general, a pocos días de asumir el mando. Pero ahora es tarde. Esa maldita mina se abre ante mis pies como mi propia tumba, y esos muertos no podrán ser callados, como tantos otros, si el cardenal decidió intervenir. Debí retirarme el día del pronunciamiento militar, cuando bombardearon el palacio de los presidentes, cuando encarcelaron a los ministros, cuando disolvieron el Congreso y los ojos del mundo esperaban que alguien diera la cara para defender la Constitución. Ese mismo día debí irme a la casa alegando que estaba viejo y enfermo. Eso debía ser, en vez de ponerme a las órdenes de la Junta de Comandantes y empezar la purga en mis propios tribunales. El primer impulso del presidente de la Corte Suprema fue llamar al cardenal y proponerle un acuerdo. Pero enseguida comprendió que el asunto sobrepasaba su capacidad de negociación. Tomó el teléfono, marcó el número secreto y se comunicó directamente con el general.
Trazaron un círculo de hierro, cascos y botas alrededor de la mina de los riscos. Pero no pudieron impedir que el rumor volara incontrolable de boca en boca, de casa en casa, de valle en valle, hasta que se supo en todas partes y un hondo estremecimiento sacudió a la patria. Los soldados mantuvieron alejados a los curiosos, pero no se atrevieron a cortar el paso al cardenal y su comitiva, como hicieron con los periodistas y los observadores de las potencias extranjeras, atraídos por el escándalo de aquella masacre. A las 8 de la mañana del viernes, el personal del Departamento de Investigaciones, con mascarillas y guantes de goma, procedieron a la extracción de las terribles pruebas por instrucciones de la Corte Suprema, que a su vez las recibió del general. Abran la maldita mina, saquen el montón de muertos y aseguren a la opinión pública que castigaremos a los culpables. Después veremos. La gente tiene mala memoria. Llegaron en una camioneta con grandes bolsas de plástico amarillo y un equipo de albañiles para remover los escombros. Anotaron todo en estricto orden y concierto. Un cuerpo humano de sexo femenino en avanzado estado de descomposición, cubierto con una manta oscura, un zapato, restos de pelo, huesos de una extremidad inferior, un omóplato, húmero, vértebras, un tronco con ambas extremidades superiores, un pantalón, 2 cráneos, uno completo y otro sin mandíbula, una pieza dentaria con tapaduras de metal, más vértebras, restos de costillas, un tronco con trozos de ropa, camisa y medias de diversos colores, una cresta ilíaca y varias osamentas más, todo lo cual completó 38 bolsas debidamente selladas, numeradas y transportadas a la camioneta. Tuvieron que realizar varios viajes para llevarlas al instituto médico. El ministro en visita contó al ojo 14 cadáveres a juzgar por el número de cabezas encontradas, pero no descartó la atrocidad de que al cavar con mayor esmero aparecieran otros cuerpos ocultos bajo capas sucesivas de tiempo-tierra. Alguien hizo la broma macabra de que si escarbaban un poco más, surgirían esqueletos de conquistadores, momias de incas y fósiles de Cromañón. Pero nadie sonrió porque la pesadumbre se había instalado en todos los ánimos. Desde temprano empezó a llegar la gente, acercándose hasta el límite marcado por los fusiles y se apostaron detrás de los soldados. Primero fueron las viudas y los huérfanos de la región, cada uno con un trapo negro atado al brazo izquierdo en señal de duelo. Más tarde acudieron los demás, casi todos campesinos de la localidad de Los Riscos. Cerca del mediodía llegaron autobuses de los barrios marginales de la capital. La aflicción flotaba en el aire como un anticipo de tormenta, inmovilizando a los pájaros en su vuelo. Muchas horas aguardaron bajo un sol lívido que esfumaba los contornos de las cosas y los colores del mundo, mientras las bolsas iban llenándose. A la distancia intentaban reconocer un zapato, una camisa, un mechón de cabellos. Los que poseían mejor vista pasaban el dato a los demás. Apareció otro cráneo. Este tiene pelo canoso, podría ser del compadre Flores. ¿Se acuerdan de él? Ahora cierran otro bulto, pero no han terminado. Están sacando más. Dice que se llevarán los restos a la morgue y allá podremos mirarlos de cerca. ¿Y eso cuánto cuesta? No lo sé. Algo tendremos que pagar. ¿Cobran por reconocer a sus propios muertos? No, hombre, eso debe ser gratis. Toda la tarde se fue juntando gente hasta formar una muchedumbre sobre la colina, oyendo el sonido de las palas y los picos hurgando la tierra,
el ir y venir de la camioneta oficial, el tráfico de policías, funcionarios y abogados. Los motines de los periodistas que no tuvieron permiso para acercarse. Al ponerse el sol, se elevó un coro de voces para cantar una oración fúnebre. Hubo quien armó una improvisada tienda de mantas, dispuesto a quedarse allí por tiempo indefinido, pero los guardias lo corrieron a culatazos antes que otros imitaran su idea. Eso fue poco antes de la aparición del cardenal, quien cruzó la barrera de soldados en el coche del arzobispado, haciendo caso omiso de las señales de detenerse. Bajó del vehículo y echó a andar a grandes trancos para colocarse frente a la camioneta, donde estuvo contando las bolsas con ojos implacables, mientras el ministro en visita improvisaba explicaciones. Cuando partió la última carga de bultos de plástico amarillo y la policía ordenó desalojar la zona, ya había caído la noche y la gente echó a andar en la oscuridad emprendiendo el regreso. Unos a otros se contaban su drama particular, comprobando que todas las desgracias eran similares. Al día siguiente, en las oficinas del Instituto Médico se agolpaban los viajeros de todas partes del país, con la esperanza de identificar a sus muertos, pero les impidieron el paso hasta nueva orden, como indicó el general, porque una cosa es desenterrar cadáveres y otra muy distinta, exhibirlos, para que todo el mundo los vea como si esto fuera una feria. ¿Qué se han imaginado estos pendejos? Échele tierra a este asunto, coronel, antes que se me acabe la paciencia. ¿Y qué hacemos con la opinión pública, los diplomáticos y la prensa, mi general? Lo de siempre, coronel. En la guerra no se cambia de estrategia. Hay que aprender de los emperadores romanos. En la calle de la Vicaría se sentaron cientos de personas con los retratos de sus seres perdidos en la mano, murmurando incansables ¿dónde están? Mientras un grupo de curas obreros y monjas en pantalones ayunaban en la catedral apoyando el clamor de todos. El domingo en los púlpitos se leyó la pastoral redactada por el cardenal y por primera vez en tan largo y sombrío tiempo la gente se atrevió a volverse hacia el vecino para llorar en compañía. Se llamaban para comentar los casos multiplicados hasta perder la cuenta. Organizaron una procesión para rezar por las víctimas y antes que las autoridades alcanzaran a darse cuenta de lo ocurrido, una muchedumbre incontenible avanzó por las calles llevando banderas y carteles donde pedían libertad, pan y justicia. Comenzó como tenues hilos humanos brotando de las poblaciones marginales. Se juntaron poco a poco, se engrosaron las filas, se apretaron en compacta masa y fueron cantando a toda voz los himnos religiosos y las consignas políticas, calladas por tantos años que ya las creían para siempre olvidadas. Se aglomeró el pueblo en iglesias y cementerios, únicos sitios donde hasta entonces la policía no entraba con sus equipos de guerra. ¿Qué hacemos con ellos, mi general? Lo de siempre, coronel, replicó desde las profundidades del búnker. Entretanto, la televisión porfiaba con sus programas habituales de música ligera, concursos, sorteos y películas de amor y risa. Los periódicos entregaban los resultados de los juegos de pelota y el noticiario mostraba al jefe supremo de la nación cortando la cinta de una nueva sede bancaria. Pero en pocos días, el anuncio del hallazgo en la mina y las fotografías de los cadáveres circulaban por el mundo a través de los teletipos. Las agencias de prensa se apoderaron de ellas y las enviaron de vuelta a su país de origen, donde fue imposible sofocar por más tiempo el escándalo.
a pesar de la censura y de las explicaciones fantásticas de las autoridades. Todos vieron en sus pantallas al engolado locutor leyendo la versión oficial. Eran terroristas, ejecutados por sus propios secuaces. Pero nadie dudó que se trataba de prisioneros políticos asesinados. El horror se comentó entre pilas de verduras y frutas en los mercados, entre alumnos y maestros en las escuelas, entre los obreros en las fábricas y hasta en los cerrados salones de la burguesía, donde para algunos fue una sorpresa descubrir que algo marchaba muy mal en el país. El murmullo temeroso que durante tantos años anduvo escondiéndose detrás de las puertas y los postigos cerrados, por primera vez salió a la calle gritando a voces, y ese lamento, aumentado por 1000 casos nuevos surgidos a la luz, sacudió a todos los espíritus. Solo los más indolentes pudieron una vez más ignorar los signos y continuar impasibles. Beatriz Alcántara fue una de ellas. El lunes, a la hora del desayuno, Beatriz encontró a su hija leyendo el periódico en la cocina y notó sus brazos cubiertos de ronchas. «¿Tienes peste? Es alergia, mamá». «¿Cómo lo sabes?» «Me lo dijo Francisco». «¿Ahora los fotógrafos diagnostican?» «¿Dónde iremos a parar?» Irene no respondió y su madre observó de cerca las ronchas, comprobando que en verdad no parecían contagiosas. Y posiblemente el tipo S tuviera razón. Era solo una erupción provocada por la primavera. Tranquilizada, tomó una parte de la prensa para darle un vistazo y sus ojos tropezaron con el enorme titular encabezando la primera página. «Desaparecidos». Sorbió su jugo de naranja algo sorprendida, porque incluso para una persona como ella eso resultaba chocante. Sin embargo, estaba harta de escuchar por todos lados el cuento de los riscos y aprovechó la oportunidad para comentarlo con Rosa y su hija. Hechos como aquel eran lógicos en una guerra como la librada por los patrióticos militares contra el cáncer marxista. En todas las batallas existen bajas. Lo mejor es olvidar el pasado y construir el futuro. Hacer borrón y cuenta nueva. No hablar más de desaparecidos. Darlos simplemente por muertos y resolver de una vez los problemas legales. «¿Por qué no haces lo mismo con papá?», preguntó Irene, rascándose a 2 manos. Beatriz ignoró el sarcasmo. Estaba leyendo el artículo en voz alta. «Lo importante es avanzar en el camino del progreso, procurando cicatrizar las heridas y superar animosidades, para lo cual no ayuda la rebusca de cadáveres. Gracias a las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas, fue posible programar la nueva etapa que vive la nación. El período de emergencia felizmente superado se caracterizó por el ejercicio de amplísimas facultades de la autoridad establecida, que actuaba en diversos niveles con todo el poder necesario para imponer el orden y restablecer la convivencia cívica». «Estoy totalmente de acuerdo», agregó Beatriz. «¿Cuál es el afán de identificar esos cuerpos de la mina y buscar culpables? Eso ocurrió hace varios años. Son muertos añejos. Por fin gozaban de bienestar. Podían comprar a su regalado antojo, no como antes, que debían hacer cola, hasta por un miserable pollo. Ahora resultaba fácil conseguir servicio doméstico y se acabó la efervescencia socialista, tan perjudicial en el pasado. El pueblo debiera trabajar más y hablar menos de política, tal como dijo brillantemente el coronel Espinosa, y ella memorizó. «Luchemos juntos por este país tan lindo, que tiene un sol tan lindo,
cosas tan lindas y una libertad tan linda. Rosa se encogió de hombros en el lavaplatos e Irene sintió aumentar el escozor en todo su cuerpo. No te rasques, te hará daño, y cuando llegue Gustavo parecerás una leprosa. Gustavo volvió anoche, mamá. Ah, ¿y por qué no me lo habías dicho? ¿Cuándo se casan? Nunca, respondió Irene. Beatriz se quedó con la taza a media altura entre el platillo y los labios. Conocía a su hija lo suficiente como para saber cuándo sus decisiones eran irrevocables. El brillo de sus ojos y el tono de su voz le indicaron que la causa de esa alergia no era un problema amoroso, sino de otra índole. Pasó revista a los últimos días y dedujo que algo anormal acontecía en la vida de Irene. No tenía los horarios habituales, desaparecía durante el día y regresaba descompuesta de fatiga y con el automóvil cubierto de polvo. Había abandonado sus faldas gitanas y sus abalorios de pitonisa para vestirse como un muchacho. Comía poco y en las noches despertaba gritando. Sin embargo, Beatriz estuvo lejos de relacionar esos signos con la mina de los Riscos. Quiso averiguar más, pero la joven terminó de pie su café y partió diciendo que realizaría un reportaje fuera de la ciudad y no regresaría hasta el anochecer. «El fotógrafo tiene la culpa, estoy segura», exclamó Beatriz cuando su hija salió. «A donde el corazón se inclina, el pie camina», replicó Rosa. «Le compré un ajuar de lujo y ahora me sale con esta novedad. Tantos años de amores con Gustavo para pelearse a última hora». «No hay mal que por bien no venga, señora». «Ah, ya no te aguanto, Rosa». Salió Beatriz con un portazo. Nada dijo Rosa de cuanto había visto la noche anterior, cuando regresó el capitán después de tantos meses de ausencia y la niña Irene lo recibió como a un desconocido. Me bastó ver su cara para saber que lo mejor sería despedirme del vestido de novia y mis planes de criar niños rubios de ojos azules en los días de mi vejez. El hombre propone y Dios dispone. Si una mujer ofrece la mejilla para que su novio no la bese en la boca, hasta un ciego puede ver que ya no siente amor. Si lo lleva al salón, se sienta lo más lejos posible y lo queda mirando en silencio, es que piensa decírselo allí mismo, sin rodeos, tal como tuvo que oírlo el capitán. Lo siento mucho, pero no me casaré contigo porque estoy amando a otro. Así se lo dijo, y él nada respondió. Pobre, me da lástima. Se sonrojó mucho y le temblaba la barbilla como una criatura a punto de echarse a llorar. Yo lo vi por el resquicio de la puerta entreabierta y no lo hice por curiosidad. Dios me libre, sino porque tengo derecho a conocer los problemas de mi chiquilla. Si no, ¿cómo la podré ayudar? No en balde la he cuidado y querido mucho más que su propia madre. Se me encogió el corazón cuando vi a ese muchacho sentado en el borde del sofá con los paquetes envueltos en papel de regalo, su pelo recién cortado, sin saber dónde meter ese amor que anduvo juntando durante tantos años para Irene. Buen mozo me pareció, alto y elegante como un príncipe, bien vestido como siempre anda él, tieso como un palo de escoba, un verdadero caballero. Pero de poco le vale su pinta de galán, porque la niña no se fija en esas cosas, y menos ahora que está enamorada del fotógrafo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No debió irse Gustavo dejándola sola por tantos meses. Yo no entiendo estas parejas modernas. En mis tiempos no había tanta libertad y todo funcionaba como es debido. La mujer callada en su casa,
Las novias esperaban bordando sábanas y no andaban encaramadas al anca de las motocicletas de otros hombres. Eso debió prevenirlo el capitán en vez de partir de viaje tan tranquilo. Yo lo vi desde el principio y se lo dije, ausencias causan olvidos. Pero nadie me hizo caso. Me miraron con lástima, como si yo fuera una estúpida. Pero no tengo ni un pelo de tonta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Creo que Gustavo adivinó que estaba frito. No había nada que hacer. Ese amor estaba muerto. Muerto y enterrado. Le sudaban las manos cuando puso sus paquetes sobre la mesa de la sala. Preguntó si aquella decisión era definitiva. Escuchó la respuesta y se marchó sin mirar hacia atrás y sin averiguar el nombre de su rival, como si en el fondo supiera que no podía ser sino Francisco Leal. Estoy amando a otro. Fue todo lo que dijo Irene, y debe haber sido suficiente, porque bastó para hacer trizas, un noviazgo que duraba ya ni me acuerdo cuántos años. Estoy amando a otro, dijo mi niña, y sus ojos brillaron con una luz que nunca antes vi en ellos. Al cabo de una semana la noticia de los riscos había cedido su lugar a otras, barrida por el afán de alimentar la curiosidad del público con tragedias nuevas. Tal como pronosticó el general, el escándalo empezaba a olvidarse, ya no ocupaba la primera página de los periódicos y solo aparecía en algunas revistas opositoras de circulación restringida. Así las cosas, Irene decidió buscar pruebas y agregar detalles al caso para mantener vivo el interés con la esperanza de que el clamor popular fuera más fuerte que el miedo. Señalar a los asesinos y encontrar los nombres de los cadáveres se convirtió para ella en una obsesión. Sabía que un paso en falso o un revés de la suerte bastarían para acabar con su vida, pero estaba resuelta a impedir que los crímenes fueran borrados por el silencio de la censura y la complicidad de los jueces. A pesar de la promesa hecha a Francisco de permanecer en la sombra, se sintió atrapada en su propia exaltación. Cuando Irene llamó al sargento Faustino Rivera para invitarlo a almorzar, con el pretexto de un reportaje sobre accidentes en las carreteras, conocía sus riesgos. Por lo mismo partió sin advertir a nadie, con la sensación de dar un paso temerario, pero ineludible. La larga pausa del sargento al responder en el teléfono puso en claro que sospechaba que era solo una excusa para abordar otros temas. Pero también para él los muertos de la mina constituían una pesadilla y deseaba compartirla. Se citaron a 2 cuadras de la plaza del pueblo, en el mismo parador donde antes se encontraran. El olor a carbón y carne asada invadía las calles adyacentes. En la puerta, amparado bajo un alero de tejas, el sargento esperaba vestido de civil. Irene tuvo alguna dificultad en reconocerlo, pero él la recordaba con precisión e hizo el primer gesto de saludo. Se jactaba de ser hombre observador, acostumbrado a retener los más pequeños detalles, indispensable virtud en su profesión de policía. Notó los cambios en la apariencia de la joven y se preguntó dónde quedaron sus pulseras escandalosas, sus faldas de vuelo y el dramático maquillaje de sus ojos, que tanto lo impactaron cuando la conoció. La mujer que tenía delante, con el cabello recogido en una trenza, pantalón de drill y un enorme bolso colgando al hombro, apenas guardaba alguna semejanza con la imagen anterior. Se instalaron en una discreta mesa al fondo del patio, bajo la sombra de tupidas trinitarias. Durante la sopa, que Irene Beltrán no probó, el sargento mencionó algunas estadísticas sobre las víctimas del tránsito en esa región, sin dejar
de examinar a su anfitriona con el rabillo del ojo. Notó su impaciencia, pero no le dio pie para derivar la conversación por el sendero deseado hasta estar bien seguro de sus intenciones. La aparición de un cochino dorado y crujiente, reposando en un lecho de papas con una zanahoria en el hocico y ramas de perejil en las orejas, trajo a la memoria de Irene el cerdo faenado en casa de los Ranquileo, y una oleada de náusea subió por su garganta. Los sobresaltos de su estómago la atormentaban desde el día que entró a la mina. Apenas se llevaba algo a la boca, volvía a ver el cuerpo en descomposición, a percibir el inolvidable hedor, a estremecerse con el mismo espanto de aquella noche. Agradeció ese momento de silencio y procuró apartar la vista de los bigotes manchados de grasa tibia y esos grandes dientes de su invitado. Supongo que está enterado de los muertos en la mina de los Riscos, dijo por último buscando una forma directa de empezar el tema. Afirmativo, señorita. Dicen que uno de ellos es Evangelina Ranquileo. El hombre se sirvió otro vaso de vino y se echó a la boca un nuevo trozo de lechón. Ella presintió que tenía la situación bajo control, porque si Faustino Rivera no tuviese intenciones de hablar, habría rechazado la entrevista. El hecho de estar allí era prueba suficiente de su buena disposición. Le dio tiempo de tragar algunos bocados y enseguida puso a funcionar sus trucos de periodista y su coquetería natural para obligarlo a soltar la lengua. A los revoltosos hay que joderlos, con perdón de la palabra, señorita. Esa misión nos corresponde a nosotros y un alto honor cumplirla. Los civiles se sublevan con cualquier pretexto. Hay que desconfiar de ellos y aplicarles mano dura, como dice mi teniente Ramírez. Pero tampoco se trata de matar sin legalidad, porque esto sería una carnicería. ¿Y no lo ha sido, sargento? No. Él no está de acuerdo. Son calumnias de los traidores a la patria, infamia de los soviéticos para desprestigiar al gobierno de mi general. Es el colmo prestar atención a esos rumores. Unos pocos cadáveres hallados en el fondo de una mina no significa que todos los uniformados sean asesinos. Él no niega la existencia de algunos fanáticos, pero no es justo echar la culpa a todos. Y además, es preferible algunos abusos a que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles, abandonando al país en manos de los políticos. ¿Sabe qué pasaría si mi general cayera? Ni Dios lo permita. Se levantarían los marxistas y pasarían a cuchillo a todos los soldados con sus mujeres y niños. Nos tienen señalados. A todos nos matarían. Ese es el pago por cumplir con nuestro deber. Irene lo escuchaba en silencio, pero al cabo de un rato se le agotó la paciencia y decidió acorralarlo de una vez por todas. Oiga, sargento, déjese de rodeos. ¿Por qué no me dice lo que tiene en mente? Y entonces el hombre, como si hubiera estado esperando esa señal, bajó sus defensas y le repitió lo que antes contara a Pradelio Ranquileo sobre la suerte de su hermana, y le habló de sus sospechas, nunca antes formuladas en voz alta. Volvió a esa madrugada fatídica, cuando el teniente Juan de Dios Ramírez regresó al retén después de llevarse a la prisionera. Ese día faltaba una bala en su revólver. Era obligación informar al cabo de guardia cuando disparaban las armas de servicio, para dejar constancia en un libro especial de armamento. Durante los primeros meses después del pronunciamiento militar, explicó el sargento, hubo desorden en los registros, pues resultaba imposible llevar la cuenta de cada munición disparada por los fusiles, las carabinas y los revólveres de la tenencia,
Pero apenas las cosas se normalizaron, volvieron a las antiguas rutinas. Por eso cuando el teniente tuvo que dar una explicación, dijo que había matado a un perro rabioso. También escribió en el libro de guardia que la muchacha fue puesta en libertad a las 7 de la mañana, retirándose por su voluntad. Lo cual no es cierto, señorita, según consta en mi libreta de anotaciones, agregó el sargento con la boca llena de comida, pasándole una pequeña agenda de sobadas tapas. Mire, aquí está todo. También puse que nos veríamos hoy y escribí nuestra conversación hace un par de semanas. ¿Se acuerda? Yo no olvido nada. Todo se puede leer aquí. Al tomar la libreta, Irene tuvo la impresión de que pesaba como una piedra. La observó aterrada, sintiendo con nitidez el impacto del presentimiento. Estuvo a punto de rogarle que la destruyera, pero apartó esa idea de su mente, esforzándose por actuar en forma razonable. Durante los últimos días había tenido con frecuencia esos inexplicables impulsos que la inducían a dudar de su cordura. El sargento le contó que el teniente Ramírez firmó su declaración y ordenó al cabo Ignacio Bravo hacer lo mismo. Nada dijo de haberse llevado a Evangelina Ranquileo durante la noche, ni sus hombres se lo preguntaron, porque conocían de sobra su mala disposición y no deseaban ir a parar a la celda de los incomunicados, como Pradelio. Era un buen muchacho, Ranquileo, dijo el sargento. ¿Era? Dicen que murió. Irene Beltrán ahogó una exclamación de desaliento. La noticia desbarataba sus planes. Su paso siguiente era encontrar a Pradelio Ranquileo y convencerlo de presentarse ante los tribunales. Era tal vez el único testigo de lo ocurrido en los Riscos, dispuesto a declarar contra el teniente y a explicar los asesinatos, porque su deseo de vengar a su hermana podría vencer el miedo a las consecuencias. El sargento repitió el rumor de que Pradelio había caído por un barranco en la montaña, aunque en honor a la verdad, él no estaba seguro, pues nadie vio su cadáver. Al comenzar la segunda botella de vino, Rivera ya había dispuesto toda prudencia y empezó a enhebrar sus sospechas. Lo primero es la patria, pero en este caso no está en juego y la justicia pasa antes, digo yo, aunque a mí me amenacen, pierda mi carrera y acabe arando la tierra como mis hermanos. Estoy decidido a llegar hasta el fin. Iré a la corte, juraré sobre la bandera y la Biblia, le contaré la verdad a la prensa. Por eso anoté todo en mi libreta, la fecha, la hora, todos los pormenores. Siempre la llevo debajo de la camiseta. Me gusta sentirla contra el pecho y hasta duermo con ella, porque una vez me la quisieron robar. Estas anotaciones valen oro, señorita. Son las pruebas que otros quisieran borrar, pero ya se lo dije, yo nunca olvido. Se la mostraré al juez si es necesario, porque Pradelio y Evangelina merecen justicia. Eran mis parientes. El sargento puede imaginar lo ocurrido la noche de la desaparición de Evangelina, como si lo viera en una película. El teniente Ramírez condujo por la carretera silbando. Siempre silba cuando está nervioso. Iría pensando en el camino, aunque conoce bien la región y sabe que a esa hora no encontraría otros vehículos. Es un conductor prudente. Calcula que 4 o 5 minutos después de cruzar el portón y despedirse con un gesto del cabo Ignacio Bravo, de guardia en la puerta, llegó a la carretera principal y tomó la dirección al norte. Algunos kilómetros más allá se desvió por el camino a la mina, una ruta mala, sin pavimento y llena de huecos. Por eso regresó con la camioneta mugrienta y las ruedas embarradas.
Supone que el oficial eligió un sitio apropiado para detenerse lo más cerca posible de la mina. No apagó las luces porque necesitaba las dos manos libres y la linterna le resultaba incómoda. Fue a la parte trasera, quitó la lona y vio la silueta de la muchacha. Debe haber sonreído con ese gesto torcido que sus subalternos conocen y temen. Apartó el pelo del rostro de Evangelina y pudo apreciar su perfil, el cuello, los hombros, los senos de colegiala. Le pareció que a pesar de los hematomas y las costras, se veía hermosa, como todas las jóvenes bajo las estrellas. Sintió un calor conocido entre las piernas y respiró agitadamente. Se rió socarrón. ¡Qué bestia soy!, murmuró. Disculpe mi franqueza, señorita, se interrumpió Faustino Rivera, chupando los últimos huesos del almuerzo. El teniente Juan de Dios Ramírez tocó el pecho de la joven y tal vez comprobó que aún respiraba. Tanto mejor para él, tanto peor para ella. El sargento parece estar viendo con sus propios ojos cuando su superior, maldito sea, sacó el arma y la colocó sobre la caja de herramientas junto a la linterna. Se abrió el cinturón de cuero y el cierre de los pantalones y se abalanzó sobre ella con una violencia inútil, pues no encontró resistencia. La penetró apresuradamente, aplastándola contra el piso metálico de la camioneta, estrujando, arañando, mordiendo a la niña perdida bajo la mole de sus 80 kilos, los correajes del uniforme, las pesadas botas, recuperando así el orgullo de macho que ella le arrebató ese domingo en el patio de su casa. Piensa en ello el sargento Rivera y se descompone, porque tiene una hija de la misma edad de Evangelina. Cuando terminó, debe haber descansado sobre la prisionera hasta notar que ella no hacía el menor movimiento, no se quejaba y tenía los ojos abiertos fijos en el cielo, asombrados de su propia muerte. Entonces se acomodó la ropa, la tomó por los pies y la aló hasta el suelo. Buscó la linterna y el arma, dirigió el haz de luz hacia la cabeza, acercó el cañón del revólver y después de quitar el seguro, disparó a quemarropa. Recordando aquella mañana lejana en que con un gesto similar dio el tiro de gracia a su primer fusilado. Con el chuzo y la pala despejó la entrada de la mina. Llevó el cadáver envuelto en el poncho. Lo introdujo de cualquier manera, arrastrándolo hasta el túnel de la derecha. Lo tapó con escombros y luego se retiró. Antes de irse volvió a cerrar la entrada de la mina. Con el pie emparejó la tierra para cubrir la mancha oscura y los pedazos de materia blanda salpicados en el sitio del disparo y recorrió cuidadosamente el lugar hasta encontrar el casquillo de la bala, que guardó en el bolsillo de su guerrera para dar cuenta al control de municiones, de acuerdo al reglamento. En ese instante debió inventar el cuento del perro rabioso. Plegó la lona, la puso en la parte posterior de la camioneta, juntó las herramientas, se acomodó el revólver en la cartuchera y echó una última mirada a su alrededor para verificar que no había rastros de su acción. Subió al vehículo y enfiló por la carretera rumbo a la tenencia. Iba silbando. Como le dije, señorita, siempre silba cuando está nervioso, terminó el sargento Rivera. Admito no tener pruebas de cuanto le he contado, pero podría jurar por la memoria de mi santa madre, que en paz descanse, que las cosas ocurrieron más o menos así. ¿Quiénes son los otros muertos de la mina? ¿Quién los mató?
No sé. Pregunte a los campesinos de la zona. Por aquí desaparecieron muchos. Vaya donde la familia Flores. ¿Está seguro de que se atreve a repetir en un juicio todo esto que ha dicho? Sí, estoy seguro. El peritaje balístico y la autopsia de Evangelina probarán que tengo razón. Irene pagó la cuenta. Con disimulo colocó la grabadora en su bolso y se despidió de su invitado. Al estrechar su mano sintió el mismo malestar irracional que la invadiera al tomar la libreta. No pudo mirarlo a los ojos. El sargento Faustino Rivera no alcanzó a prestar declaración ante el juez, porque esa misma noche lo arrolló una camioneta blanca que se dio a la fuga, matándolo en forma instantánea. El único testigo presencial, el cabo Ignacio Bravo, aseguró que todo sucedió muy rápido y no alcanzó a fijarse en la placa del vehículo ni en el conductor. Y la libreta nunca apareció. Irene buscó la casa de los Flores. Era de madera y planchas de zinc, igual a todas las demás de por allí. La propiedad formaba parte de un asentamiento de agricultores pobres que se beneficiaron con algunas hectáreas de tierra durante la reforma agraria, pero a quienes después se las quitaron, dejándoles solo los pequeños huertos familiares. El largo camino que cruzaba el valle uniendo las parcelas fue trazado por los campesinos con el trabajo de toda la comunidad, incluso de los ancianos y los niños, que contribuyeron acarreando piedras. Por allí entraron los vehículos militares allanando una por una todas las viviendas. Alinearon a los hombres en una fila interminable, seleccionaron uno de cada 5 al azar y lo fusilaron como escarmiento. Dispararon contra los animales, incendiaron los potreros y se fueron dejando atrás un reguero de sangre y estropicio. En ese lugar escaseaban las criaturas porque en muchos hogares faltaba el hombre desde hacía varios años. Los pocos nacimientos eran celebrados con emoción y los niños recibían los nombres de los muertos para que nadie pudiera olvidarlos. Al llegar, Irene creyó que la casa se encontraba deshabitada. Tal era su aspecto de desolación y tristeza. Estuvo un rato llamando sin oír siquiera el ladrido de un perro. Iba a dar media vuelta y marcharse cuando surgió entre los árboles una mujer gris, apenas visible en el paisaje, y le informó que la señora Flores y su hija estaban en el mercado, donde vendían hortalizas. A pocos pasos de la Plaza de los Riscos se alzaba el mercado como una explosión de bullicio y color. Irene buscó entre las pilas de frutas de la estación duraznos, melones, sandías. Atravesó laberintos de verduras frescas, montañas de papa y maíz tierno, mesones de espuelas, estribos, monturas y sombreros de paja, hileras de alfarería roja y negra, jaulas de gallinas y conejos. En medio del escándalo de pregones y regateos, más adentro estaban los puestos de carne, fiambres, pescados, mariscos, toda suerte de quesos, un desenfreno de aromas y sabores. Lo recorrió lentamente en todas direcciones, gustándolo con la mirada, husmeando esas fragancias de la tierra y del mar, deteniéndose para probar una de las primeras uvas, una fresa madura, una almeja viva en su concha de madreperla, un suave pastel de hojaldre preparado por las mismas manos que lo vendían. Fascinada, pensó que nada terrible cabía en un mundo donde florecía una abundancia como aquella. Pero entonces dio por fin con Evangelina Flores y recordó por qué se encontraba allí. Era tanto el parecido entre la muchacha y digna Ranquileo que Irene se sintió de inmediato a sus anchas con ella, como si la conociera de antes y hubiese tenido ocasión de estimarla como a su madre y todos sus hermanos. Tenía el pelo liso y negro,
la piel clara y los ojos grandes muy oscuros, corta de piernas, de contextura robusta, enérgica y saludable. Se movía con vitalidad y hablaba con certeza y sencillez, acentuando sus palabras con amplios gestos de las manos. Se diferenciaba de su madre, Digna Ranquileo, en el carácter jovial y el aplomo para emitir opiniones sin temor. Parecía mayor, mucho más madura y desarrollada que la otra Evangelina, la que ocupó su destino por error y murió en su lugar. El sufrimiento acumulado en sus 15 años de vida, lejos de marcarla con la resignación, la dotó de bríos. Al sonreír, su rostro de facciones toscas se transformaba y resplandecía. Era suave y cariñosa con su madre adoptiva, a quien trataba con aire protector, como si deseara preservarla de nuevas penas. Atendían juntas un minúsculo local donde vendían los productos de su huerto. Sentada en un taburete de mimbre, Evangelina contó su historia. Su familia fue más castigada que otras, porque poco después del primer allanamiento les cayó encima la policía. En los años posteriores, los hijos sobrevivientes comprobaron cuán inútil resultaba buscar a los que se llevaron y cuán peligroso era hablar de ellos. Pero la niña poseía un alma indómita. Al saber del descubrimiento de los cuerpos en la mina de los Riscos, tuvo la esperanza de conseguir noticias de su padre y sus hermanos adoptivos. Por eso, recibió a la periodista desconocida y se dispuso a hablar. Su madre, en cambio, se mantuvo apartada y en silencio, observando a Irene con desconfianza. Los Flores no son mis padres, pero me criaron. Por eso los quiero como si lo fueran, explicó la joven. Podía poner fecha a la aparición de la desdicha en su vida. Un día de octubre, 5 años atrás, entró por el camino del asentamiento un jeep de la guardia y se detuvo ante la casa. Iban a detener a Antonio Flores. A Pradelio Ranquileo le tocó cumplir la orden. Golpeó la puerta sonrojado de vergüenza, porque a esa familia lo unían lazos del destino, tan fuertes como los de sangre. Respetuosamente explicó que se trataba de un interrogatorio de rutina. Permitió al prisionero abrigarse con un chaleco y lo condujo sin tocarlo hasta el vehículo. La señora Flores y sus hijos pudieron ver al patrón de la viña Los Aromos sentado junto al asiento del chofer y se extrañaron, porque nunca tuvieron problemas con él, ni siquiera durante la época tumultuosa de la reforma agraria. Por eso no podían imaginar la causa de esa delación. Después que se llevaron a Antonio Flores, acudieron los vecinos a consolar a la familia y la casa se atestó de gente. Hubo muchos testigos cuando, media hora más tarde, apareció una camioneta repleta de guardias armados. Descendieron con maniobras de combate y gritos de abordaje para apresar a los 4 hermanos mayores. Golpeados, medio aturdidos, a la rastra, los subieron en el vehículo y de ellos no quedó sino una polvareda en el camino. Los que observaron lo sucedido quedaron atónitos ante esas muestras de brutalidad, porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes políticos y su único error conocido consistía en haberse afiliado al sindicato. Uno de ellos ni siquiera vivía en la zona. Trabajaba como obrero de la construcción en la capital y ese día visitaba a sus padres. Los campesinos pensaron en una equivocación y se sentaron a esperar que los devolvieran. Podían identificar a los guardias. Los conocían a todos por sus nombres. Habían nacido en la región y habían asistido a la misma escuela. Pradelio Ranquileo no formaba parte del segundo grupo y especularon que lo habían dejado vigilando a Antonio Flores en la tenencia. A él
se dirigieron más tarde para hacerle algunas preguntas. Fuera de sus horas de servicio, le hicieron las preguntas, pero no pudieron aclarar nada, porque el hijo mayor de los Ranquileo era imposible sacarle una palabra. Hasta entonces nuestra vida fue tranquila. Éramos gente de trabajo y nada nos faltaba. Mi padre tenía un buen caballo y estaba ahorrando para comprar un tractor. Pero nos cayó encima la autoridad y todo eso cambió, dijo Evangelina Flores. La desgracia se lleva en la sangre, murmuró la señora Flores, pensando en esa mina maldita, donde tal vez había servido de sepulcro a los suyos. Los buscaron. Durante meses hicieron la peregrinación obligada de quienes seguían el rastro de sus desaparecidos. Fueron de una parte a otra preguntando inútilmente y solo recibieron el consejo de considerarlos muertos y firmar una declaración legal. Así tendrían derecho a subsidio de orfandad y de viudez. Puede encontrar otro marido, señora. Usted todavía es bien parecida, le decían. Los trámites eran largos, engorrosos y caros. Consumieron todos sus ahorros y se endeudaron. Los papeles se perdían en las oficinas de la capital y con el paso del tiempo su esperanza iba esfumándose como un diseño antiguo. Los hijos que quedaron vivos debieron abandonar la escuela y buscar trabajo en los fundos vecinos, pero no los aceptaron porque estaban señalados. Hicieron paquetes con sus míseros bienes y partieron por diversos caminos en busca de otros lugares donde nadie conociera su infortunio. La familia se dispersó y a la vuelta de los años solo quedó con la señora Flores una niña cambiada. Evangelina tenía 10 años cuando detuvieron a su padre y a sus hermanos adoptivos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese instante cuando los arrastraban sangrando. Perdió el pelo, adelgazó, caminaba dormida y parecía flotar idiotizada cuando estaba despierta, atrayendo la burla de otros niños en la escuela. Pensando en la conveniencia de sacarla de ese sitio lleno de tan malos recuerdos, la señora Flores la envió a otro pueblo a casa de un tío, próspero comerciante en leña y carbón, quien podía ofrecerle mejor forma de vida, pero la muchacha no pudo soportar la falta de amor y su estado empeoró. La llevaron de regreso a lo que quedaba de su hogar. Por un tiempo largo, nada pudo consolarla, pero cuando cumplió 12 años y tuvo su primera menstruación, sacudió definitivamente la tristeza, maduró de súbito y amaneció una mañana transformada en mujer. Suya fue la idea de vender el caballo y poner un puesto de verduras en el mercado de los Riscos. Y suya también la decisión de no seguir enviando comida, ropa y dinero por intermedio de los militares a sus parientes perdidos, ya que en todo ese tiempo no hubo pruebas de que se encontraran vivos. La joven trabajaba 10 horas diarias vendiendo y transportando hortalizas y frutas, y en las 6 restantes, antes de caer extenuada a la cama, estudiaba en los cuadernos preparados por la maestra como un favor especial. No volvió a llorar y comenzó a hablar en pasado de su padre y sus hermanos, para habituar poco a poco a su madre a la idea de no verlos nunca más. Cuando abrieron la mina, ella estaba detrás de los soldados con su cinta negra atada al brazo, perdida en la multitud. Vio de lejos las grandes bolsas amarillas y afinó los ojos para distinguir algún indicio. Alguien le habló de la imposibilidad de identificar los restos sin un estudio de las piezas dentarias y de cada trozo de hueso o de ropa encontrados. Pero ella estaba seguro que sí podía verlos de cerca, su corazón se lo indicaría, si acaso eran ellos.
¿Puede llevarme donde los tienen ahora?, pidió a Irene Beltrán. Haré lo posible, pero no es fácil. ¿Por qué no nos devuelven a los nuestros? Solo queremos una tumba para que descansen tranquilos, para ponerles flores, rezarles, acompañarlos el día de todos los muertos. ¿Sabes quién detuvo a tu padre y tus hermanos?, preguntó Irene. El teniente Juan de Dios Ramírez y 9 hombres de su dotación, replicó sin vacilar Evangelina Flores. 30 horas después de la muerte del sargento Faustino Rivera, Irene fue baleada en la puerta de la editorial. Salía de su trabajo, tarde ya, cuando un automóvil estacionado en la acera de enfrente puso el motor en marcha, aceleró y pasó por su lado como un viento fatídico disparando una ráfaga de metralla antes de perderse en el tráfico. Irene sintió un golpe formidable en el centro de su vida y no supo lo que había ocurrido. Se desplomó sin un grito. Todo el aire se vació de su alma y el dolor la ocupó enteramente. Tuvo un instante de lucidez en el cual alcanzó a palpar la sangre creciendo a su alrededor en un charco incontenible y enseguida se hundió en el sueño. El portero y otros testigos del hecho tampoco se dieron cuenta de lo sucedido. Oyeron los disparos y no supieron identificarlos, pensando en una explosión de motor o el paso de un avión, pero al verla caer, corrieron a socorrerla. 10 minutos más tarde, Irene iba en una ambulancia con ruido de sirenas y luces encendidas. Llevaba innumerables perforaciones de bala en el vientre, por donde se le escapaba la vida a borbotones.